Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y el siguiente punto, el 1173, dice así. Cuando la Iglesia en el ciclo anual hace memoria de los mártires y los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. Propone a los fieles sus ejemplos, que atraen a todos por medio de Cristo al Padre, y por sus méritos implora los beneficios divinos. Dice que la Iglesia, en los mártires, en los santos, está proclamando el misterio pascual cumplido en ellos. ¿Qué quiere decir esto de que el misterio pascual se ha cumplido en ellos? Pues quiere decir que si con Él morimos, viviremos con Él. Quiere decir aquello de que si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Quiere decir aquello de que el que no se niegue a sí mismo y no cargue con su cruz, no puede ser discípulo mío. Quiere decir aquello de que el que busque su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará, etcétera, etcétera. Es decir, que en los santos se ha cumplido el misterio pascual. Ellos no se han buscado a sí mismos, han buscado la gloria de Dios y por eso, ¿no? Por eso ahora han sido santificados. Si se hubiesen buscado a sí mismos, se hubiesen olvidado de sí mismos. Es un milagro que precisamente las personas que han buscado desaparecer y buscar la gloria de Dios, ahora sean las que son veneradas. Y aquellos que a lo largo de la historia de la Iglesia, perdón, de la historia de la Iglesia y de la Iglesia también, claro, en la historia de la humanidad, que se han buscado a sí mismos, ahora de ellos no nos acordamos para nada, o sea, los ignoramos. Es curioso, ¿eh? Los que buscaron olvidarse de sí mismos, ahora son venerados. Y los que buscaron su propia gloria, ahora los ignoramos. Recuerdo un texto del beato Rafael, ¿no? Del hermano Rafael, un texto una carta suya, ¿no? Que él decía: quisiera ser santo y que no lo supiese nadie, decía él. Qué frase tan hermosa. Quisiera ser santo y que no lo supiese nadie, que solo lo supiese Dios. Pues mira por dónde Dios no te lo ha concedido. Mira, tú buscabas desaparecer, ¿verdad? Y ahora Dios te ha propuesto como modelo ante los demás. Sin embargo, otros que se han dedicado toda la vida a mirarse al ombligo, pues ahora, pasan totalmente, ¿no? Y que todo el mundo les vea. Imaginemos ahora mismo todas estas personas que se hacen famosas, ¿no? Por las revistas de corazón, que conocemos sus vidas y todo el mundo ahí tonteando a ver qué hace fulanito, qué hace fulanita. Bueno, esos dentro de unos años, nadie sabrá de su existencia, vamos. Y sin embargo, habrá ahora mismo, en este momento, santos que estén ahí rezando la clausura, que estén sirviendo a los pobres en misiones, ¿no? Que ahora mismo no conoce nadie, que dentro de unas décadas van a ser canonizados y serán recordados por todos los siglos. Esta es la gran contradicción. El que busque su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Es la maravilla. Parece que el santoral pone las cosas en su sitio. A cada uno nos pone en nuestro sitio. Es así. Es muy, muy hermoso que también, aparte de esto, el catecismo diga otra cosa, y es que la Iglesia, que es madre, quiere siempre acercarnos el ideal de Dios a nosotros para que esté a nuestro alcance, ¿no? Para que digamos, pues mira, fíjate en esta persona porque te propongo en ella un modelo cercano de santidad para ti. La Iglesia canoniza o beatifica a sus hijos para que tengamos modelos cercanos de santidad. Juan Pablo II, especialmente, en su pontificado, hizo un esfuerzo muy grande de canonizaciones y de beatificaciones, y especialmente lo hizo entre santos muy cercanos a nosotros culturalmente. ¿Para qué? Pues para que tuviésemos modelos cercanos de imitación. Imitamos a esas personas en la medida en que son imitadores de Cristo. En sí, la imitación solamente se tiene de Jesucristo, ¿no? Pero sí, hay que decir que nosotros seguimos a los santos en cuanto que ellos son imitadores de Cristo.
El mismo San Pablo lo dice, ¿no? Sed imitadores míos como yo lo soy del Señor. Por tanto, no cabe la acusación, como a veces se ha hecho a la fe católica o también a la del mundo ortodoxo, de que veneramos a los santos e imitamos a ellos en vez de a Jesucristo. No, no. Nosotros aplicamos aquí esa frase de Pablo, sed imitadores míos como yo lo soy del Señor. Pero sí que es verdad, fijaros una cosa, ¿por qué ha hecho Juan Pablo II, por qué hizo ese esfuerzo de intentar canonizar o extraer entre tantos santos, ¿no?, que se le proponen a la Santa Sede, al Vaticano, pues para que estudie sus vidas? ¿Por qué intentó especialmente canonizar a los más cercanos? Bueno, pues porque igual también hay que distinguir entre santos que son dignos de admirar y los que son dignos de imitar. A veces hay santos que tienen facetas en su vida dignas de admirar. Otras son más bien dignas de imitar. Pues, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en el Padre Pío, ¿no? El Padre Pío tiene muchas cosas en su vida que son dignas de admirar. Sus bilocaciones, cómo estaba al mismo tiempo en varios lugares a la vez, ¿no? Sus estigmatizaciones, etcétera, ¿no? Pues son signos verdaderamente dignos de admirar. Difícilmente imitables, claro, A ver cómo imitamos nosotros es estar en varios lugares a la vez, ¿no? Otros santos son más propuestos como para la imitación. Para la imitación en cuanto, por ejemplo, una madre de familia de cómo entregar su vida sacrificadamente por sus hijos, como un sacerdote, pues entregarse por sus feligreses, etcétera. Bien, pero cuando los santos son, pues yo que sé, estilo Santa Gema Galgani, estilo el Padre Pío, ¿no?, con unos hechos milagrosos y místicos que son para nosotros pues inalcanzables, ¿no? Cuando son dignos de admirar, en el fondo lo que están remarcando para nosotros es la prioridad de la gracia. O sea, es decir, que siempre la gracia de Dios, el milagro de Dios, tiene una prioridad en nuestra vida. Cuando son unas virtudes, pues podríamos decir virtudes más morales, virtudes más alcanzables para nuestra vida, bueno, pues entonces, aparte de admirar, también se nos está proponiendo imitar concreto la humildad de este santo, la generosidad de esta madre de familia, etcétera, etcétera. Entre lo que imitamos y lo que admiramos, pues la Iglesia quiere proponer a esos santos para que tengamos más deseos de que sea Cristo quien viva en nosotros. Por otra parte, fijaros, cuando hablamos de imitar, no estamos hablando de imitación externa. No, sería un error imitar externamente. Incluso sería un error imitar externamente a Jesucristo. Acordaros de cómo San Ignacio de Loyola tuvo un momento en el que entendió, o en el que le pareció entender, que la imitación, el seguimiento a Jesucristo tenía que plasmarlo en un vivir en los lugares en los que Cristo vivió, y vivir con la misma ordenación externa con la que Cristo vivió. Y entonces su sueño fue ir a Tierra Santa, y bueno, pues el Señor le demostró que no era esa la forma en la que él quería que le imitase. No se trataba de copiar externamente lo que hizo Jesucristo, ni copiar nosotros externamente lo que hizo un santo, que igual el Señor no quiere que nosotros hagamos eso, ¿no? La prueba es que el Señor no le concedió pues a Ignacio de Loyola marchar definitivamente a Tierra Santa, sino que él le pidió otra cosa, le pidió pues ir a Roma. Hay un libro muy hermoso de la vida de Ignacio de Loyola, Solo y a pie, de Tellechea, de un autor Tellechea, y en ese libro hay un capítulo que tiene un pasaje que yo creo que es emocionante, ¿no? Y es en el que se habían reunido Ignacio con aquella primitiva compañía que le había rodeado en torno a sí, tenían el deseo, ¿no?, pues de ir a Tierra Santa. Hicieron el voto de embarcar pues allí en Venecia, hicieron el voto de que si en un año por lo que fuere, ¿no?, ellos se iban a dispersar y iban también a mendigar para pedir dinero para el pasaje, si en un año, por lo que fuere, no saliese ningún barco para Tierra Santa, irían a Roma y se pondrían a las órdenes del Papa. Y curiosamente, en el espacio de un siglo, aquel fue
el único año en el que no partió ni una sola nave, no pudo partir ni una sola nave de Venecia a Tierra Santa. Porque resulta que había crecido mucho la piratería en el mar y entonces se interrumpieron todas las comunicaciones marítimas. Y entonces el deseo de Ignacio de imitar a Cristo físicamente, no de vivir donde él vivió, de vivir en Belén, de vivir en Nazaret, de incluso, pues imaginémonos, ¿no?, pues vestir como él vistió, y etcétera, etcétera, ese deseo fue reconducido por el Señor, ¿no? Y entonces dice Pellechea, ¿no?, el autor de este libro, dice allí: soñó con Jerusalén y despertó en Roma. Y entendió que imitar a Jesucristo en este momento no era ir allí, ¿no?, y vestir o andar por las calles que Jesús anduvo, ¿no?, sino que era ir a Roma, ponerse a los pies del Papa y pedirle cómo debía de evangelizar, ¿eh? Y el Papa le encomendó tareas determinadas de evangelización. Pues bien, la imitación a los santos tenemos que entenderla de esta forma, ¿eh? Imitar sus virtudes internas, que es verdad que luego se plasman en las circunstancias de cada uno, ¿eh? Y ver cómo cada uno de los santos refleja una pequeña parte de la santidad de Dios, que todos ellos pues son incapaces, ¿no? Pero es verdad que entre todos ellos hacen como de un arco iris, cada uno presta un pequeño color para que entre todos ellos hagamos un hermoso icono de Jesucristo. Entre todas la variedad de pinturas, ¿no?, y de matices de colores que nos ofrecen los santos, vamos pintando el rostro del Cristo glorioso. El año litúrgico, pues, también a través del santoral, está pintando el rostro glorioso de Cristo, con un montón de matices en la vida de estos santos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.